y tenemos aquí a mi amigo y conocido por todos, al menos por las redes, Juan Manuel Yagüe, que es abogado y que está en muchas iniciativas, ¿no?, como Democracia 4.0 o Operación Euribor, relacionadas con precisamente con la democracia digital, ¿no?, y con el uso de las nuevas tecnologías para mejorar nuestra democracia, ¿no? Como además vamos con retraso, pues no me voy a extender mucho más, darte las gracias por venir y sabéis que podéis seguir el Congreso con la etiqueta Movenet y en concreto todos estos temas de este eje temático con la etiqueta Democracia Digital. Y también, para el que quiera mencionarlo, pues su Twitter es hackbogado, abogado hacker, digamos. Muchas gracias, Juan, y todo tuyo. Pues muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias a los que nos están viendo en streaming. Bueno, como ya sabéis y ha comunicado y manifestado el anterior conferenciante, se trata de un congreso sobre movimientos sociales, tecnologías de la información y de la comunicación y democracia. Yo voy a tratar de explicar desde el punto de vista jurídico, de la manera más sencilla posible, qué efectos produce realmente la concepción del poder, del Estado y de los sistemas democráticos que tenemos ahora mismo en funcionamiento, qué efecto produce todo lo que está pasando a nivel tecnológico. La conferencia, digamos que pudiera titularse, o la idea era titularla, la manifestación de voluntad política y su eficacia jurídica sobre la legitimidad del Estado de Derecho. Debemos de remontarnos casi más de 2.500 años atrás para hacer algunas variaciones o alteraciones en la concepción que tenemos todos, de manera general, de lo que significa democracia. La traducción clásica es el poder del demos, el poder del pueblo. El origen de la democracia en Grecia no está en un acuerdo porque, o debido a que los filósofos han llegado a la conclusión de que es mucho mejor el sistema democrático a las formas anteriores. La democracia aparece en Grecia como una reacción a las formas de gobierno tiránicas. Las primeras ciudades-estado griegas estaban gobernadas por reyes. Se trata entonces de quitar a los reyes del poder y transmitir el poder al pueblo, pero no en la concepción de que todos participamos, sino en un sentido negativo, que no haya un tirano y que el poder no sea de nadie. Ese es el origen de la democracia. El demos, para los griegos, son todos y a la vez no es nadie. Los griegos tratan de que el poder no pueda ser apropiado por un solo individuo, que el poder no pueda ser retenido por una sola persona porque, bueno, la experiencia indica que la concentración de poder deriva en tiranía. Roma, naturalmente, copia la base griega, inicia la República. Roma no solo transmite al resto del mundo conocido las ideas de los griegos, sino que a nivel jurídico las perfecciona. Digamos que el derecho lo inventan los romanos y la primera parte de lo que era la civilización romana se basa en el concepto de república, ¿vale?, en una división de clases muy bien establecida, pero sobre todo en una organización jurídica con un nivel que no se había visto nunca en ninguna civilización ni en ningún imperio hasta ese momento. No existe como tal en Roma un Estado de Derecho, pero sí existe el germen de algo que hoy casi nadie discute y es que funcionamos a través de leyes, es decir, un conjunto de reglas que evitan que haya un conflicto permanente. Normalmente las guerras han existido siempre, los conflictos entre poblaciones humanas son constantes incluso a día de hoy, pero los romanos ya van introduciendo en la conciencia social que el derecho soluciona conflictos y es bueno para evitar enfrentamientos. De Roma hasta la Revolución Francesa lo que hay es una concentración y desconcentración de poder constante en lo que es el panorama histórico europeo. Las cortes medievales son ya un primer germen de un reparto de poder. Los monarcas absolutos tienen su máximo ejemplo en Francia, y así se nos enseña en los libros de historia. El rey Sol supone el cénit de la concentración de poder en un solo individuo, pero a su vez estamos viendo cómo desde los siglos XIII en adelante, no solo en Inglaterra, sino en la propia Castilla, existen conflictos constantes entre los nobles, los señores feudales, y el poder monárquico. En general, casi todo se reduce siempre o en última instancia a un problema fiscal, es decir, a quién hay que tributar, a quién se pagan los impuestos y quién los maneja. Eso lo podemos ver hoy también aquí porque, al fin y al cabo, los problemas de regiones que quieren independizarse, en última instancia, se refieren a quién se paga impuestos y quién maneja los impuestos. Es decir, la soberanía, desde el punto de vista jurídico práctico, consiste en a quién se tributa.
La Revolución Francesa supone el culmen de las ideas del siglo de las luces, de la Ilustración, y el asentamiento de la teoría de que el poder no puede estar concentrado, que ha de distribuirse, y que efectivamente esa legitimidad para hacer normas, esas normas en las que todos estaban de acuerdo, que nos servían y eran útiles para la convivencia, no podían emanar de un solo individuo. Una de las frases más bonitas, o que por lo menos a mí me gusta más, de los revolucionarios franceses, es que instauran el Estado de Derecho en su versión pura. Decían los revolucionarios que a partir de ellos no podía haber un solo punto de autoridad en toda la Francia que no fuera la ley. Comienza la concepción de las democracias modernas, que no solo suponen la participación de los ciudadanos en el ejercicio de esa soberanía, sino además que el poder se ejerce a través de las leyes. La autoridad está íntimamente relacionada con el concepto de ley. Las autoridades harán lo que las leyes indiquen. Con eso evitas nuevamente conflictos, reconoces derechos a un montón de individuos que hasta entonces simplemente eran cosas. Son las ideas de la Revolución Francesa las que permiten acabar con la esclavitud, y también esas mismas ideas que se habían gestado y que se habían desarrollado en Estados Unidos posteriormente, en el siglo XX, logran asentarse, y nos encontramos en ese siglo XVIII con el problema que arrastramos hasta ahora. Una vez que quitas el poder al rey y una vez que empiezas a manifestar en textos legales que la soberanía reside en la nación, tienes que llevar eso a la práctica. Llevarlo a la práctica, dado el número de individuos, es elegir un método u otro para que los ciudadanos realmente ejerzan esa soberanía que se les acaba de reconocer o que ellos se acaban de dar y de reconocer. El problema fundamental que determina el origen de la Revolución Francesa es un problema de distribución de votos. Cuando se reúnen los Estados Generales en la primavera de 1789, el rey representa a un Estado, es decir, un tercio de las cámaras generales que tenían los franceses, la nobleza y la curia eclesiástica otro Estado, y finalmente la incipiente burguesía, que llevaba un siglo asentándose en el París prerevolucionario, representaba otro Estado. Las decisiones de esos Estados generales, que tenían ya cierta importancia y reconocimiento desde el punto de vista de la teoría, de la legitimidad de las normas y del ejercicio del poder, hace que cada uno tuviera atribuido un solo voto. Es decir, cualquier decisión de los Estados generales franceses tenía que quedar siempre 2-1 o 3-0, en cualquier caso no había más de 3 votos. Son los miembros del Tercer Estamento los que entienden que ellos son muchos más, que representan muchísimo más intereses que los que concentra el monarca y que los que concentra la Iglesia y la nobleza, y exigen por primera vez la validez de su voto y la preponderancia en cuanto al cómputo de ellos en cuanto a número. Eso origina en Versalles el inicio de la Revolución Francesa, es decir, un desacuerdo sobre la capacidad de decidir la manifestación de voluntad política. Como digo, se resolvió a través de una papeleta y una urna. Se optó por un sistema de representación. ¿Qué significa eso? Que se introducen dentro de la práctica política los conceptos de legitimidad, de capacidad y de individuos que actúan por otros. Si no hubiera habido urnas y si no hubiera habido papeletas, es decir, papel y lápiz para marcar o elegir, probablemente estaríamos hablando hoy en día de otra cosa. Pero el caso es que esa tecnología, entendiendo el papel como tecnología y una caja como tecnología, nos permitió construir los primeros sistemas democráticos. Desde entonces no se ha alterado absolutamente nada en cuanto al concepto de representación unido esencialmente a cualquier sistema democrático. La primera manifestación jurídica que tenemos en España, con efectos prácticos de esas concepciones revolucionarias francesas, se da en la Constitución de Cádiz de 1812. El cacao que hubo para elegir o determinar quiénes eran los diputados de la nación en ese Cádiz en estado de guerra fue absoluto. Realmente la representación fue casi por atribución propia y personal de cada uno. El caso es que estos señores de Cádiz deciden, en el derecho español por primera vez, reconocer la soberanía a la nación y no al monarca. Ese paso hace que se produzca un cambio en la legitimidad del origen del poder y del origen del poder de dictar normas que son por las que nos vamos a regir. Y inmediatamente se establece un sistema de representación a una Cámara o Corte que sería la que haría las leyes. Este sistema de representación, en un principio, es censitario y determinado única y exclusivamente para los varones. Es decir, vamos a establecer un juego de representación, pero para empezar solo reconocemos capacidad, tanto para ser representante como para poder elegir a los representantes, a los varones mayores de una edad y que además tuvieran un determinado patrimonio. Bueno, de ahí, a lo largo de las
constituciones del siglo XIX, tanto en España como en el resto del continente, pasamos al siglo XX, donde se permite a toda la población participar en la elección de los miembros y llegamos a los sistemas actuales. Ninguna de las constituciones ha previsto nada al respecto, hasta la década de los años 60-70, al respecto de la posibilidad de que los ciudadanos participen directamente. Tenemos un origen del sistema democrático, de legitimidad de las normas del órgano que emana la soberanía, estructurado en base a unas limitaciones puramente tecnológicas o, por decirlo de alguna manera, de organización e intendencia. Es decir, no podemos hacer una asamblea general con todos los individuos con capacidad jurídica para manifestar una voluntad política, porque somos muchísimos, porque los ciudadanos trabajan en otras cosas y se ganan la vida de otras maneras y no pueden acudir, bueno, el día que haya que celebrar una asamblea, a estar votando constantemente un montón de cosas. Esa lógica ha hecho que nadie discuta nunca la representación como elemento esencial de cualquier comunidad política moderna o de cualquier democracia occidental. Pero vemos que, debido a la importancia que tiene la transmisión de información y la comunicación ya a mediados del siglo XX, algunas constituciones, como la nuestra de 1978, introducen algunas pequeñas variaciones en ese sistema absoluto de representación. El artículo 23 de la Constitución española dice que los ciudadanos públicos tienen como derecho fundamental, es decir, como elemento esencial del carácter constitutivo, el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes legales. Las poquitas manifestaciones de esa participación directa de los ciudadanos en la vida política se producen en los consejos abiertos, es decir, pequeños municipios donde no hay número suficiente ni siquiera para constituir, digamos, un ayuntamiento con concejales, o bien a través de los referéndum consultivos que prevé la Constitución y en algún caso vinculantes. Naturalmente, el poder constituido, es decir, el grupo de representantes en cualquier nación ha limitado de la manera más efectiva posible que tenían a su alcance la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque la Revolución Francesa efectivamente produjo una concepción absolutamente contraria a lo que existía hasta entonces y hay una tendencia clara a la distribución del poder, algo que siempre ha beneficiado a cualquier sociedad, estaba claro que no se podía dejar a los ciudadanos participar de manera directa, porque a pesar de toda la teoría jurídica, seguía imperando dentro de las bases de poder real la famosa frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, hasta el punto de que nuestro Tribunal Constitucional ha vetado en varias ocasiones, a través de diversas sentencias, cualquier intento de participación directa de los ciudadanos en la vida política, porque entienden los poderes constituidos que, bueno, los ciudadanos o somos peligrosos o no estamos capacitados para decidir. La Ley de Bases de Régimen Local es un punto jurídico extraordinario en nuestro ordenamiento, puesto que establece, dentro de los artículos 70 y siguientes, diversas modalidades de participación de los ciudadanos en aquello que les atañe o les toca de cerca, como es bueno, pues determinar el urbanismo de un municipio, determinar el sistema educativo, escuelas y tal. Pero esas leyes que permitían la participación incipiente de los ciudadanos en nuestra democracia de los años 70 y 80 establecen limitaciones en cuanto a la materia económica, que es lo principal. Cuando un país es soberano, como he dicho antes, lo es porque cobra impuestos y los distribuye. Bueno, pues en cualquier regulación que podamos observar acerca de la participación de los ciudadanos dentro de la vida política, siempre y en todo caso se excluye las decisiones en materia económica o de hacienda pública. Como estoy explicando, nadie ha discutido la representación hasta ahora. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora pasa que lo que antes era una tecnología, digamos, analógica, una papeleta y una urna, que impedía que eso se repitiera en muchas ocasiones por el gasto que ocasionaba, por las dificultades logísticas y por las dificultades de organización, ha quedado completamente resuelta por la tecnología. Es decir, Internet nos permite comunicarnos a todos y Internet permite que la voluntad de los ciudadanos, que la voluntad de los sujetos e individuos que componen un sistema social o una nación se mueva a mucha velocidad y tenga efectos prácticos. ¿Cómo se ha traducido esta implantación de la tecnología dentro del mundo jurídico en cuanto a los efectos de la voluntad de los ciudadanos? Porque al final esa soberanía era la traducción del deseo o voluntad de un conjunto de individuos para establecer normas que regulasen su vida, su destino y en general todas las materias que les afectaban. Vemos que, como siempre, los mercaderes, los comerciantes, es decir, el tráfico económico va por delante de los sistemas políticos. Internet es una clara manifestación de cómo el derecho contractual avanza a una velocidad y a unos pasos gigantes.
Hoy todo el mundo accedemos a una web para comprar billetes de avión, es decir, firmamos un contrato con una aerolínea, el contrato es válido porque ambas partes nos reconocemos y bueno, cuando llegamos a imprimir el billete o descargarnos el correspondiente código en el teléfono móvil, vemos que ha surtido efecto el manifestar una voluntad contractual a través de sistemas de comunicación y tecnología digital, es decir, a través de Internet. Eso, hace prácticamente 15 años, pues no se nos hubiera ocurrido que iba a ser algo absolutamente normal. En este momento, casi todas las transacciones económicas, casi todos los contratos y casi todas las manifestaciones de voluntad de los individuos en el tráfico económico son digitales. Es decir, la economía mundial funciona porque hay acuerdos a través de tecnología digital que se reconocen por todas las partes intervinientes en esos contratos como válidos. Si eso ya era un gran paso, es decir, si el mundo está evolucionando, ha evolucionado y va a seguir evolucionando hacia el reconocimiento de la manifestación de la voluntad de cada individuo a través de sistemas digitales, más importante aún ha sido el paso que se ha dado desde el punto de vista de las administraciones, si entendemos a estas como parte del Estado o como instrumentos o elementos del Estado. Observamos que en muchos países, y especialmente en España, se está implantando la administración electrónica. Eso significa que los individuos, como sujetos de derecho insertados en un sistema, podemos comunicarnos con la Administración a través de las tecnologías digitales y podemos manifestar nuestra voluntad, ya no solo con carácter comercial o de derecho privado, es decir, en materia contractual o económica, sino en materia administrativa. Frente a la Administración generalmente se ejercen siempre derechos, como dice su nombre, de carácter administrativo. Se piden el reconocimiento de concesiones o de licencias, etcétera. La Administración española es pionera en este aspecto. A partir de 2007 comenzaron a abrirse los primeros portales digitales, ventanillas electrónicas de la Administración, y hoy en día se pueden hacer muchísimos trámites a través de Internet. Es más, en materia fiscal, todas las sociedades, tanto anónimas como limitadas, están obligadas a relacionarse fundamentalmente a través de Internet. Luego, vemos cómo el derecho ha avanzado enormemente y desde un punto de vista de la esfera privada ha pasado a la esfera pública y reconoce la manifestación de voluntad digital. Es decir, que un individuo al que se le reconoce cierta capacidad en ciertos círculos o esferas jurídicas puede efectivamente utilizar esa tecnología para manifestar su voluntad, que en general es estoy de acuerdo con esto, quiero esto o no quiero esto, y que esa manifestación de voluntad produzca efectos prácticos en el mundo jurídico. Es curioso cómo tráfico nos permite pagar las multas por Internet, pero no nos permite recurrir las multas por Internet. Hasta ahora tenemos una administración electrónica unidireccional. La Administración nos comunica y sus manifestaciones de voluntad o sus actos jurídicos son válidos frente a nosotros de manera masiva. Se abren pequeños cauces o pequeñas ventanas para que nosotros también podamos realizar actos o manifestaciones de voluntad de carácter administrativo a través de las tecnologías digitales frente a la Administración, pero son muy escasos. Lo último que faltaba, y eso ha pasado también, es que el ciudadano, nosotros todos, pudiéramos también hacer manifestaciones de voluntad con carácter o eficacia jurídica en el plano político. Cuando yo contrato, manifiesto una decisión, un poder para realizar un negocio, intercambiar bienes o servicios. Cuando yo actúo con la Administración, manifiesto una voluntad administrativa, ejerzo derechos de relación en la comunidad social que supone la Administración y faltaba la manifestación de voluntad política que también nos reconocían a todos las leyes desde la Revolución Francesa, es decir, mi opinión política con carácter vinculante y con efectos. ¿Dónde se produce eso? Pues, como he dicho varias veces, para los que hayan escuchado algunas de las cosas que cuento antes, en las Cortes Valencianas en el año 2008. Se instaura el sistema de voto digital para los parlamentarios. Eso ha pasado luego al Parlamento andaluz y finalmente en el año 2011 al Parlamento nacional, es decir, al Congreso de los Diputados y al Senado. En Madrid se le hicieron ciertas reformas técnicas y sobre todo reformas legales en sus reglamentos de funcionamiento para que los diputados en determinadas circunstancias, fundamentalmente motivadas por bajas por enfermedad o maternidad, pudieran manifestar su voluntad jurídica política con plenos efectos utilizando la tecnología digital. Esa es la revolución final que nos faltaba y eso es lo que voy a explicar ahora en cuanto a los efectos prácticos y lo que va a determinar el cambio de los sistemas democráticos y esperemos que suceda este cambio a la misma velocidad que han cambiado los sistemas económicos
por el efecto de la existencia de Internet y la contratación electrónica. Habíamos dicho que nadie había discutido la representación hasta ahora porque era la mejor forma de organizar esa soberanía o esas manifestaciones de voluntad a través de representantes que se constituían en partidos políticos o no, a través de un sistema electoral donde un cierto grupo de individuos de una comunidad representaba a la gran masa para tomar las decisiones. Ahora vemos que esa técnica analógica de organización que nos ha servido durante 2 siglos queda obsoleta y podemos, por lo menos, complementarla, si no prescindir de ella. ¿Por qué? Pues porque si un representante de todos esos ciudadanos que jurídicamente tenía atribuida la capacidad de decidir por todo para votar leyes a favor o en contra, puede actuar a distancia, ¿qué impide que el ciudadano que tenía el representante por su imposibilidad de acudir a las asambleas directas o personalmente, que impide al ciudadano participar también directamente en las asambleas o en los órganos de decisión manifestando su voluntad política? La verdad es que no lo impide absolutamente nada, simplemente la voluntad de los que están ejerciendo esa representación. Desde 2010 son muchos los integrantes de órganos políticos que conocen la existencia y la reclamación del ejercicio de derechos políticos vía digital. Es más, la presión de la comunidad social, a la comunidad activista en Internet, ha hecho que se avance poquito a poquito también en determinadas materias o leyes de participación, reconociendo a los ciudadanos la posibilidad de emitir manifestaciones de voluntad jurídica de carácter político y con eficacia, pero de manera muy restringida. Y aquí surge el gran conflicto. ¿Cómo es posible que mi representante decida qué puedo hacer yo, siendo yo el mandante? El representante me trata como un individuo, primero, ausente, es decir, yo no tengo acceso al Parlamento. Elijo a una persona, pero yo tengo vetado el acceso al Parlamento. Solo los representantes pueden acceder a esos órganos de decisión política. Y, en segundo lugar, se me considera incapaz. Es decir, tú no tienes voluntad o tu voluntad no nos gusta, es insuficiente, eres un menor de edad o no sabes lo que vas a hacer. Hasta el punto de que esos primeros reconocimientos de manifestaciones de voluntad jurídica con efectos prácticos se han limitado a la posibilidad de firmar electrónicamente iniciativas legislativas populares. Nos encontramos, por tanto, en un sistema absolutamente tensionado, porque nuestros representantes políticos pueden utilizar las tecnologías para decir voto esto o voto lo otro, o lo apruebo o no lo apruebo, pero los ciudadanos no podemos acceder a esa tecnología y ni siquiera tenemos, en principio, cauce jurídico para reivindicarla de manera, legal o dentro de un orden establecido en la normativa constitucional o en la normativa administrativa. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que el sistema va a caerse. Va a caerse porque si yo soy un individuo de pleno derecho, con todos los derechos reconocidos de carácter político, no tengo que tener ninguna limitación por parte de ningún representante para ejercer mi voluntad política, si es posible técnicamente y si es posible jurídicamente. Claro, ya ningún representante político puede decirte, no, es que eso es una utopía. No, mire usted, si es que le acabo de ver votar a usted en el Pleno desde su despacho y su voto ha aparecido en el correspondiente acta electrónica de la votación. ¿Por qué no voy yo a poder participar también? Bueno, no hay ninguna excusa. La excusa vuelve a ser la misma de siempre, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Actualmente vemos cómo todas las manifestaciones que se han venido produciendo desde 2010 hasta aquí, en todos los puntos del planeta, están unidas por la misma expresión de hartazgo por parte de los ciudadanos en cuanto a la imposibilidad de controlar sus destinos. Los ciudadanos protestan contra alguien, en realidad protestan contra el poder. Y los ciudadanos reclaman que no se hagan las cosas que se están haciendo porque les perjudican. Los ciudadanos están reclamando la famosa democracia real ya, tanto en España, en México, en Hong Kong, en todos sitios, Turquía, en todos sitios los ciudadanos están reclamando poder participar. Se habla ahora de la concienciación por parte de la sociedad española acerca del famoso bipartidismo.
Pero si uno analiza a fondo la cuestión del hartazgo, se da cuenta de que no es solo el bipartidismo, es el partidismo. Es decir, la sociedad está harta de no poder decidir su destino y la sociedad está harta de no parar lo que se hace desde el poder. Hemos dicho antes que el Estado de Derecho, inventado prácticamente por los romanos en sus bases técnicas y perfeccionado luego a lo largo del siglo XX, significa que todos nos dotamos, todas las sociedades nos dotamos de una serie de normas que resuelven conflictos y evitan que la sangre llegue al río por cada cuestión que pueda ser discutida en un grupo de individuos en una comunidad. Hemos dicho que a los ciudadanos se les reconoce capacidad solo para elegir, pero no para decidir, y que al final la representación, que tiene su base práctica en una cuestión de organización, es decir, no podemos ir todos a la asamblea y por eso hacemos lo de las papeletas en las urnas y elegimos y tal, está íntimamente unida a ese concepto de capacidad, donde la fundamentación se encuentra o bien en la ausencia del individuo o bien en la incapacidad, en la falta de voluntad, y que no quiere ser tocado por ningún estamento ni ningún ocupante del poder. Pero resulta que en estos momentos todos tenemos reconocida la capacidad para actuar en Internet contractualmente en materia civil, la capacidad para actuar con legitimidad y plena voluntad en materia administrativa y que, bueno, una vez que has demostrado esa capacidad y esa cierta inteligencia, lo que hagas es válido, va a ser reconocido por las restantes partes de la comunidad. En materia mercantil, bueno, pues a veces lo único que se te pide es un captcha, es decir, que demuestre que no eres un robot, o bien la numeración de la tarjeta de crédito para hacer la correspondiente compra. En materia administrativa se te requiere la famosa firma digital, es decir, que tú estés acreditado y que el sistema pueda reconocerte, primero para darte capacidad y segundo para darte legitimidad. En materia política, una vez que determinadas leyes han reconocido la efectividad de esa manifestación de voluntad a través de medios digitales, no nos atrevemos a regular nada más. Ahora tú firmas una ILP, siempre y cuando puedas utilizar los DNI electrónicos o bien las firmas digitales reconocidas, pero no hay más. Tu firma queda ahí, no te han pedido absolutamente nada. Es decir, hay individuos, por ejemplo, que en el orden penal pueden estar sancionados con la pena de privación del derecho de sufragio pasivo y pueden perfectamente manifestar su voluntad política a través de la firma digital. Nadie se ha ocupado de desarrollar y reglamentar esto. El Parlamento Nacional, como he dicho antes, en 2011 introduce la firma electrónica y desde el Grupo Democracia 4.0, desde 2010, utilizamos las normas jurídicas y el activismo jurídico en Internet para provocar y forzar el reconocimiento de nuestros derechos a participar políticamente. Creamos, inventamos o desarrollamos o ponemos en marcha el concepto de democracia 4.0. El 4.0 es porque pensábamos que esto iba a tardar mucho y se está acelerando también más, o está transcurriendo y pasando todo más rápido de lo que creíamos. Nosotros utilizamos primero los sistemas digitales para comunicarnos con el mismo Congreso, que se podía hacer, luego los sistemas de papel analógico porque eran más divertidos o graciosos en cuanto que inundábamos una administración de expedientes, y pedimos algo muy simple. Bueno, ya que ustedes pueden votar electrónicamente, nosotros también. Y además les diseñamos el sistema que permitía no cambiar una sola norma constitucional ni una sola norma legal, solamente los reglamentos de funcionamiento de las cámaras, para que esto fuera posible. ¿En qué consistía esta famosa democracia 4.0 que resolvía la tensión de la que estoy hablando en cuanto a que los ciudadanos quieren participar y no se les deja? El órgano del que emanan las leyes, el que representa la soberanía, suele ser una asamblea general, un parlamento, la Asamblea General Francesa, el Parlamento Autonómico correspondiente o el pleno con los concejales de un ayuntamiento. Las normas, el sistema, el gran pacto social les reconoce a esas entidades la capacidad normativa y da legitimidad a las decisiones que se toman generalmente en forma de ley que de allí emanan. ¿Por qué? Porque allí están los representantes de todos los ciudadanos. Las leyes atribuyen a cualquier Cámara Legislativa la representación de aquellos que han participado en las elecciones de sus representantes, pero también la de aquellos que ni siquiera han llegado a ejercer el derecho de voto. ¿Cómo articular esa fundamentación, digamos, teórica jurídica con la realidad práctica? Bueno, pues había que distribuir realmente esa representación, esa soberanía entre todos los individuos que realmente estaban allí representados. Y se nos ocurrió que no podías realmente
de representarte o participar directamente en relación a un diputado en concreto, porque a ti no te representa el diputado de la provincia de Sevilla o de Cádiz o de Madrid, sino que te representan todos cuando manifiestan su soberanía dando el visto bueno a una determinada ley. Así que pensamos que, dado el sistema de representación y las bases teóricas que existían, que lo lógico era que cuando yo, un punto en la red pequeñito, entrara en un parlamento a votar, mi pequeña cuota de voto debería afectar a todos los representantes. En el caso de Democracia 4.0, cuando se desarrolló, estábamos pensando en los 350 diputados del Parlamento Nacional. Si yo entraba a votar, debería de descontarse una pequeña fracción de soberanía, aquella que ejercían en mi nombre, a todos los diputados. El sistema matemático ideado no es perfecto, pero desde luego es muy aproximado a lo más democrático que podemos obtener, dado el conjunto de leyes y las garantías constitucionales y el sistema constitucional que tenemos. Voy a pedirte un favor, José Cay, que pongas el simulador. Mira, vamos a ver, ¿qué inventamos y qué desarrollamos? A efectos prácticos, y por eso siempre defendemos que efectivamente puede haber sistemas mejores, pero este cuenta con las leyes que tenemos, las circunstancias económicas que tenemos y la tecnología que tenemos. Contamos con un Parlamento que representa la voluntad de todos los ciudadanos y que atribuye un voto a cada uno de los representantes. Al final, las leyes valen porque emanan del órgano, da igual que las haya votado un partido u otro, numéricamente, la mayoría determina que se apruebe una ley o que no se apruebe. Bien. Esos votos que realizan los diputados suponen una manifestación de voluntad política de los individuos que nos representan. Si nosotros quisiéramos votar, tendríamos también que manifestar nuestra voluntad política al respecto de la aprobación o no de una ley. Imaginemos una ley normal y corriente, como la ley Mordaza o el Código Penal, que quiere restringir derechos ciudadanos o establecer las barreras penales más allá de lo razonable. Va a ser aprobada por una mayoría parlamentaria de 185 o 186 votos, creo, y los ciudadanos no podemos hacer prácticamente nada, salvo esperar a las siguientes elecciones, quitar a esos representantes y ordenarle a los nuevos, si quieren hacernos caso, que deroguen esas leyes. ¿Qué permite el sistema de participación electrónica de los ciudadanos en cualquier contexto de decisión de un órgano que tiene atribuida esa representación? Pues permite que los ciudadanos podamos alterar las decisiones de nuestros representantes cuando queramos. Imaginemos, por favor, José Cay, introduce el número de parlamentarios, 185, por ejemplo. ¿Aquí? Sí, en el voto de parlamentarios, 185. Parlamentarios en contra, pues el resto, que son 185, 165, si no me equivoco, creo, ¿no? ¿Esos son 350? Sí, ¿no? Pongamos que no hay abstenciones y ahora, bueno, dadas las manifestaciones que están apareciendo en encuestas, lo que vemos en redes sociales, vamos a presuponer que hay 5 o 6 millones de individuos concienciados que están muy en contra de que esas reformas legales vayan adelante, ¿no? Y pon, por ejemplo, que vendrán a participar en esa votación 5 millones de ciudadanos. Sí. Y pongamos que hay otra serie de ciudadanos, en menor número parece ser, que están de acuerdo con esas reformas legislativas. Vamos a poner, por ejemplo, que hay 1 millón de personas que deciden participar. ¿Vale? En estos momentos, dada la construcción jurídica, los representantes son los únicos que deciden, su voluntad se transforma en ley y como estamos todos de acuerdo que el pacto social significa que todos respetamos las leyes por aquello de que es mejor que liarnos a torta, la ley se aprueba y el conjunto de personas a las que va dirigida esa ley pues se tienen que aguantar y en su caso experimentar los daños que pueda ocasionar. Pero ¿qué pasa si introducimos la participación de los ciudadanos en el momento de la decisión? Pues pasa que un resultado que claramente es favorable a la aprobación de la ley se transforma y produce un efecto distinto. Dale, por favor, a ejecutar el simulador. Con un Parlamento en funciones de absoluta representación, la ley es aprobada, el círculo interno. Con un Parlamento donde los ciudadanos puedan participar, la ley no es aprobada, ni más ni menos.
No se requiere la participación constante de todos los ciudadanos, pero sí la influencia de los ciudadanos en las decisiones en el órgano soberano. Estos son unos números escogidos al azar y bueno, como vemos, la influencia solamente de un porcentaje reducido de ciudadanos altera la realidad jurídica que pretende el representante, altera la vida colectiva de todos. Esto, que está diseñado en modo demo o beta para el Congreso de los Diputados, es perfectamente extrapolable a cualquier Cámara de Representación. Y estamos hablando ni más ni menos que de la legitimidad de las normas que me van a permitir hacer todo lo demás. Es decir, esta idea de democracia 4.0 es extremadamente peligrosa para una clase de políticos que se basan en la representación de los ciudadanos para ejercer el poder. ¿Por qué? Porque, bueno, se te cae la legitimidad de tu sistema. Dejas de representarme de manera constante y entro yo a ejercer directamente mis derechos políticos, aquellos que se reconocieron originariamente en la Edad Moderna en 1789. Los impedimentos técnicos para realizar esto son cero, ninguno. Los impedimentos jurídicos inexistentes. Si nos apoyamos en el artículo 23 de la Constitución, que es un derecho fundamental, el reconocido ahí, los poderes públicos, tal y como dice el artículo 9, deben de promover inmediatamente esto. Pero es que además, como lo que te estoy discutiendo es si puedes tú seguir o no representándome y si puedes tú realmente aprobar la correspondiente ley que me permite o me impide a mí participar, acabo de tensionar el sistema al máximo. ¿Cómo va a seguir usted decidiendo por mí si tengo yo capacidad de decisión o no? Usted, para justificar su posición actual, me está tratando de idiota. Está pensando que o bien yo estoy siempre ausente, pero no, resulta que yo existo para usted tecnológicamente y administrativamente. O está usted pensando que yo soy un incapaz, es decir, que mi capacidad volitiva, mi capacidad de decisión, mi voluntad, pues no es suficiente. Se asemeja a la de un niño o a la de un incapaz que necesita un tutor. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Pues va a pasar que, como he dicho antes, esas pequeñas muestras tímidas de permitir la participación de los ciudadanos sean injustificables desde el punto de vista político y jurídico. Cuando el Parlamento andaluz aprueba la nueva ley de iniciativas populares, la famosa ley del escaño 110, me está reconociendo en un artículo la posibilidad de que yo firme electrónicamente esas iniciativas legislativas populares. Si le vas a dar validez entonces a la manifestación de voluntad política con efectos jurídicos que supone el apoyo a esa iniciativa legislativa popular, ¿cómo vas a explicarme el que yo no pueda entrar dentro del Parlamento también a decidir? Si todo lo que estaba pasando a nivel organizativo, es decir, a nivel de reglamentos de funcionamiento de esas cámaras ya era importante, puesto que el Parlamento andaluz o el Parlamento nacional habían reconocido la posibilidad del voto telemático a sus integrantes, más importante es lo que sucede en la ley de consultas populares del Parlamento catalán de este año 2014. Ley que en la mayor parte de su articulado está suspendida e impugnada ante el Tribunal Constitucional. No sabemos si de manera consciente o inconsciente, el Parlamento catalán introdujo un artículo que, por ahora y hasta lo conocido, supuso la primera vez en la historia del derecho que se reconoció el voto electrónico a los ciudadanos. El artículo 28 de esa ley dice que se podrán utilizar medios electrónicos para participar en las consultas populares. Y permítanme, que no he hablado de articulado ni de derecho puro en toda la conferencia, que les lea ahora sí algunos párrafos pequeños. Dice la ley catalana que la participación en las consultas populares no referendarias, es decir, empezamos a limitar aquellas que no nos vinculen, puede realizarse por medios electrónicos siempre que se garantice la seguridad y la identificación del participante, la no duplicidad en la participación, el secreto del voto, de modo que no pueda vincularse de manera alguna la opinión expresada y la persona que la ha omitido. Vemos cómo nuevamente el legislador restringe, tiene miedo, coarta la plena manifestación de voluntad de las personas capaces, porque habla de opinión. Y claro, oiga, el mundo entero está revolucionado porque está harto de opinar. El mundo lo que quiere es decidir. Y dice también que el proceso será transparente y que el voto electrónico podrá ser presencial o telemático.
va confundiendo conceptos y plantea el absurdo de que el voto telemático pueda ser presencial. ¿Presencial en dónde? Oiga, voy a ir a la urna a votar delante con el móvil, me quedo en mi casa y lo hago desde casa. El artículo 29 de esa ley, después de reconocer el anterior, el derecho de voto electrónico por primera vez a ciudadanos de un Estado democrático occidental, dice que el decreto de convocatoria de consultas sectoriales, que también podrá ser electrónico, determinará el colectivo que pueda participar en una determinada consulta y aquí, en este caso, dice que los modos de votación deben de ser exclusivamente electrónicos. Bueno, esto es el derecho publicado en un boletín oficial de una comunidad autónoma y supone el primer reconocimiento de la capacidad, por lo menos, de manifestación de una voluntad política vía electrónica. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda plantarnos y decirle a toda la clase política sustentada en la teoría de la representación que hasta aquí hemos llegado y que ahora queremos nosotros también decidir y que tenemos un problema gravísimo, que es que si no decidimos, si no nos dejáis decidir, o bien accederemos a los parlamentos para implantar esto, o bien incluso desde fuera podemos alterar lo que estáis haciendo. Es decir, hay un momento en que alguien va a enfadarse y va a decir, mire usted, como una comunidad de propietarios simple, si usted, a pesar de que yo pago la cuota mensual para sostener la comunidad de vecinos, no me deja subir en el ascensor, mi opción va a ser no pagar directamente. Bueno, pues a eso se va a atender si la clase política no entiende que los ciudadanos estamos reclamando esto de manera inmediata, que existe tecnología no suficiente, sino demostrada y practicada ya para que entre en funcionamiento y que la situación no va a poder prolongarse durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo la legitimidad de todo el sistema. Es decir, cuando algún ciudadano comprende esto, personalmente he comprobado que ya no puede volver a pensar en el sistema de representación tradicional y que esto es lo que nos espera los siguientes decenios o siglos. No, no. Lo que quiere cualquier ciudadano que comprende esto es efectivamente poder decidir. Evidentemente, esto tiene sus consecuencias prácticas. Una de las primeras objeciones desde el punto de vista técnico es que si yo atribuyo el voto a cualquier ciudadano de manera indiferenciada o sin determinación, habrá una sobrerepresentación o una sobredecisión en determinadas circunstancias cuando, por ejemplo, todos los seguidores de un partido político en bloque entren a votar una determinada norma o cuestión apoyando a su partido y los de otro partido no entren y se producirá una sobredecisión en el resultado final de la votación. Bueno, eso es cierto. Si tenemos supuestos de laboratorio extremo, probablemente te salgan supuestos extremos. Pero lo que nos dice la práctica habitual de cualquier sociedad es que existe siempre un determinado número de individuos, que suele rondar entre el 5 y el 10%, que sí tienen intereses políticos y que, por supuesto, tienen ideas diferenciadas, igual que las de los representantes políticos. Por lo tanto, el equilibrio práctico es muy posible desde el punto de vista de lo que va a pasar en la realidad. Pasará que si establamos este sistema seremos pocos los que participaremos, pero sobre todo estableceremos una garantía muy, muy, muy importante en las circunstancias actuales. Si pudiéramos hacer algo los ciudadanos en la última década, probablemente lo que hubiéramos hecho es decir no a un montón de cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabemos lo que queremos, pero sí sabemos lo que no queremos. No queríamos un montón de acciones que ha hecho la clase de representantes políticos y que nos han perjudicado. No sabemos cómo solucionar el problema del paro, claro. No sabemos cómo solucionar los problemas económicos, seguro. Pero, oiga, lo que sí sabemos es que no queremos, por ejemplo, que usted me restrinja libertades, que usted me ponga otras cargas económicas que no puedo asumir, etcétera. Si tú instauras este sistema, además, cambias por completo la concepción de lo que es la gobernabilidad de un país, de los ciudadanos o de cualquier sistema político. ¿Por qué? Porque si yo como gobierno sé que los ciudadanos, que normalmente no van a participar y no van a entrar a votar y tal, sí tienen esa capacidad de hacerlo, cuando haya alguna decisión o alguna ley que sea muy polémica, corro el riesgo de que los ciudadanos efectivamente entren y me la paren. Es decir, estoy introduciendo el derecho de veto real. Y eso hace además que las concepciones políticas actuales viren 180 grados. Si los ciudadanos pueden participar, tengo que contar con los ciudadanos, al menos para no despertarlos, enfadarlos y que activen su poder de decisión y su poder de voto. Por lo tanto, tengo que empezar a hacer políticas orientadas efectivamente al interés general, al bien común. Es decir,
Estos representantes, que con este sistema siguen trabajando para nosotros, van a tener que empezar a ejercer sus funciones reales, que es representarnos a todos, negociar y empezar a gobernar y hacer políticas para todos. Por lo tanto, como se ha demostrado a lo largo de la historia, como decía antes, esta distribución absoluta del poder, esta plasmación de la democracia desde el punto de vista real con las nuevas tecnologías, reportará un beneficio inmediato para todos los ciudadanos, que es que quien esté ocupando realmente el poder entienda que efectivamente no es suyo, porque no existe un sistema legal institucionalizado que le permita, aunque sea por el periodo actual de 4 años, apropiárselo, sino que eso ha quedado destruido y el ciudadano puede revertir el poder a su mano en cualquier momento, hará que efectivamente todas las políticas comiencen a orientarse primero hacia el interés general y después hacia el medio y largo plazo. Esto, como hemos dicho antes, es plenamente escalable, es decir, sus bases teóricas y técnicas se pueden implantar en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o incluso a nivel supranacional. Es decir, imagínense ustedes que los ciudadanos pudiéramos también participar en las votaciones del Parlamento Europeo. Bueno, con esto concluyo y defiendo por última vez este sistema que entendemos que es el mejor desde el punto de vista práctico. Es decir, efectivamente existen sistemas desarrollados acerca de la participación ciudadana por medios digitales en las manifestaciones de voluntad democrática, pero este por ahora es el único, entendemos, que nos permite en un plazo cortísimo, meses, 1 año a lo sumo si quisiéramos implantarlo, poder hacerlo sin necesidad de una revolución constituyente. Es decir, este sistema reconoce o permite y ve bien que exista una Cámara de Representantes, es decir, un conjunto de ciudadanos organizados para representar a los demás que elaboran leyes y trabajan en el interés general, pero combina la manifestación de voluntad política de todos los ciudadanos, sin necesidad de cambios constitucionales y sin necesidad de más reformas legales que aquellas que afectan, bueno, a los portales electrónicos de los correspondientes órganos de decisión política, los parlamentos, unas cuantas normas de la administración electrónica para combinar lo que tenemos ahora desde el punto de vista administrativo puro con los sistemas de censo y de reconocimiento de individuos que pueden participar en los sistemas y prácticamente nada más. Ahora, bueno, lo que queda es que nos preguntemos a qué estamos esperando para instaurar este sistema y si realmente alguien tiene legitimidad para decirnos a los que queremos implantarlo y que se ponga en funcionamiento que tenemos que esperar. Yo sé que es muy polémico cuando entro en el campo de la concesión del poder de decisión a todos los individuos, el hecho de que me manifieste de forma egoística cuando se me argumenta que no todo el mundo tiene a su disposición medios tecnológicos y que no todo el mundo tiene conocimientos. Claro, el sistema está diseñado para que un solo individuo no afecte al derecho político de los demás. Si soy yo el único participante, es decir, si yo fuera la única persona que pudiera votar en el Congreso de los Diputados junto con los diputados que están ya elegidos, en nada les perjudicaría a ustedes que yo ejercitara mi pequeña cuota de soberanía. Y ello con independencia de que, efectivamente, en una sociedad democrática, en un colectivo social que tiende al interés general de todos, naturalmente nadie discutiría que sería imprescindible invertir de manera inmediata en que, efectivamente, todo el mundo tuviera a su disposición el acceso al sistema de votación. Nadie se ha planteado nunca que aquellas aldeas lejanas de los pueblos asturianos que están ahora incomunicadas por la nieve, pues allí no se llevan urnas porque es muy costoso en las elecciones y estos señores no votan. No, mire usted, no requiere mucha inversión y lo transforma todo. Bueno, queda en sus manos seguir practicando lo que hacemos y de lo que trata este Congreso, el activismo de los ciudadanos a través de las tecnologías de la información y la influencia jurídica real que sistemas como el Democracia 4.0 pueden producir. Todo esto que les he contado está en un expediente secreto y reservado en el Congreso de los Diputados desde el año 2010. Es decir, el arco parlamentario, los diferentes partidos, conocen la existencia de este sistema, hay un expediente legalmente abierto y numerado y sus señorías se niegan a tratarlo, a responder o a realizar cualquier actividad según la normativa de la Cámara, que permita que esto avance o, bueno, nos permita obtener por lo menos un no, que era lo que íbamos buscando. Díganos que no y ya le daremos publicidad a ese no. Y creo que por tiempo he concluido y no sé si me he extendido mucho.